invitación. Gracias por estar de nuevo en nuestro segundo miércoles de conferencia. Hoy vamos a tener un tema muy especial para todos ustedes. En este seminario virtual, habilidades financieras en tiempos de crisis, vamos a ver el tema no pierda el control de su dinero. La segunda sesión. Gracias por haber aceptado esta invitación de los Centros de Formación y Liderazgo Cristiano CENFOL en la región Santanderes. Saludamos a todas las personas que se comunican, que se conectan a esta hora desde los diferentes municipios de los Santanderes, desde las ciudades de Cúcuta, San Gil, Piedecuesta, desde la ciudad de Florida Blanca, desde la ciudad de Bucaramanga, desde la ciudad de Girón, todo el área metropolitana y por supuesto otras ciudades que también han aceptado la invitación para este seminario de habilidades financieras en tiempos de crisis. Qué importante esto. Hoy la conferencia no pierde el control de su dinero. No pierde el control de su dinero. Muchas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Hacemos una recomendación muy importante. Le queremos recordar que sus micrófonos van a estar bloqueados. Por lo tanto, no van a poder comunicarse y que al final de la sesión, si hay preguntas, usted podría hacer algún tipo de pregunta a través de su chat. Lo mismo queremos recordarle igualmente que por favor tenga a la mano una libreta. Anote, vaya guardando informaciones muy importantes, que usted vaya tomando nota de estos procesos que se están dando. Y bueno, quiero que sepa que para nosotros es muy grato, para los Centros de Formación y Liderazgo Cristiano CENFOL en los Santanderes, es muy grato tenerlo ahí, al otro lado de su equipo de cómputo, sus PC, su celular. Es muy grato tenerlo ahí detrás, viendo estas conferencias que son muy importantes para nosotros. Cualquier duda o cualquier inquietud, ya lo sabe, al final de la sesión, usted podrá buscar la forma de comunicarse con nosotros. Vamos a orar, vamos a entregar esta segunda jornada, esta sesión número 2 de este seminario virtual, habilidades financieras en tiempos de crisis. Y dámosle a Dios que nos acompañe en esta reunión. Ya les voy a presentar al conferencista. Pidámosle a Dios que nos acompañe en esta reunión, que sea el Señor, el Espíritu de Dios, estando en medio de nosotros. Que sea el Espíritu de Dios tomando control del conferencista y que sea el Espíritu de Dios mostrándonos los ajustes financieros que tenemos que hacer en nuestra vida para mejorar, para cada día ser mejores. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a entregar esta jornada, esta sesión en manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios. Te damos gracias, bendito Padre, por lo que tienes preparado para nosotros en este día, Señor. Espíritu de Dios, desde ahora te pido, Señor, que tomes el control, Padre, de los equipos que se van a utilizar en este seminario, de las redes de información, de las redes del Internet, Señor, para que no haya nada, Señor, que tengamos que preocuparnos, sino que todo fluya de manera ideal. Señor, bendecimos desde este momento todos los equipos que se conectan a esta hora, las diferentes familias que han aceptado la invitación, Señor, de asistir a este seminario de habilidades financieras en tiempos de crisis, Dios. Gracias, Señor, también por ese equipo de trabajo que tú has delegado, Señor, para este trabajo tan importante como es dar a conocer al pueblo de Dios lo que la palabra de Dios nos dice a través de nuestras responsabilidades financieras, Dios. Gracias, Señor. Bendecimos cada equipo, Señor. Bendecimos la red de Internet, Dios. Bendecimos las conferencias, los software, todo lo que se ha dedicado para este día, Señor, para que seas tú, Señor, tomando control de cada uno, de cada equipo, de cada software, de cada Internet, Señor, para que no haya ninguna dificultad, Dios. Declaramos que el Espíritu de Dios ahora asiste a esta reunión, nos asiste, Señor,
y nos acompaña. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo que orar por el conferencista en la noche de hoy, Señor. Oramos por la vida del pastor Argemiro Escobar, Señor Padre. Gracias por su vida, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho con este varón. Cómo le has levantado, Señor. Cómo le has llenado de tu sabiduría, Dios. Cómo le has llenado de todo ese poder y la misericordia tuya en medio de él, de su esposa y de sus hijos. Bendecimos su ministerio en Cúcuta, Señor, y te damos gracias. Señor, bendito Dios, quedamos en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, les presento al conferencista de esta noche. Se trata de Argemiro Escobar. Él es samario, nació en la ciudad de Santa Marta, pero está radicado desde hace 35 años en la ciudad de Cúcuta. Es pastor, tiene 2 hijos y estudió administración de empresas en la Universidad Francisco de Paula Santander. Hace 24 años está en la ciudad de Cúcuta, está dirigiendo Senfol Cúcuta. Así que con el poder del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo dejamos a nuestro pastor Argemiro Escobar con la conferencia de hoy. No pierda el control de su dinero. Bienvenidos y Dios los bendiga. Muchas gracias, Felipe, por tu cariño. Y a todos ustedes que están allí conectados, un abrazo, un Dios les bendiga grande desde la bella Cúcuta. Sí, Señor, ya soy un cucuteño más de corazón, agradecido con Dios por esa oportunidad de tenerme aquí con mi esposa en esta tierra santandereana. Y bueno, para mí es un honor, es un privilegio lo que vamos a estudiar. Yo espero que hace 8 días, en lo que compartió el pastor Jorge desde San Gil, usted también haya aprendido, haya tomado notas, haya enriquecido su vida espiritual y sobre todo no ser tan solo un oidor más ni un espectador más, sino como recomienda la palabra de Dios, que seamos practicantes, hacedores de la palabra de Dios. Vamos a estudiar en esta noche este tema. No pierda el control de su dinero. Es la sesión número 2 en nuestro segundo miércoles del mes de agosto. Quiero que observe bien este cuadro. ¿Qué mira allí? Un hombre con el agua hasta el cuello en el mar, pero no en el Rodadero en Santa Marta, sino en el mar de las finanzas. Puede observar a un hombre que ya está hasta el agua al cuello, esperando un salvavidas. Y es una muy buena imagen para decirle no pierda el control de su dinero. Así es que, bienvenidos. Yo espero que aprenda mucho en esta noche, que el Espíritu Santo me use y podamos ver la gloria de Dios en esta noche. Muy bien. Quiero que vaya a su Biblia, si la tiene allí, y si no la tiene, no se preocupe, ahí aparece Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 7 al versículo 10, en una nueva traducción. No se preocupe por buscarlo, digamos, porque aquí lo va a ver, pero sí anótelo para que pueda rectificar. Dice, después de todo, no traímos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera, y se han causado muchas heridas dolorosas. 3 aspectos que podemos observar en esta parte de la Biblia, en el libro de Timoteo.
Recordarle, en primer lugar, que nada hemos traído a este mundo, que así como llegamos sin nada, así nos vamos a ir. Hace algún tiempo un compañero dijo, no hay entierros con trasteos. No nos llevamos absolutamente nada. Pero también dice el Señor allí que debemos aprender a contentarnos, que Él nos da lo suficiente. El techo, el abrigo, la ropa, la comida, y que no nos desesperemos. Y otra cosa que podemos observar en este pasaje, habla de la ambición de algunas personas en esa época, en la iglesia de esa época, que querían hacerse ricos. Y dice que esa mala actitud los llevó a quedar atrapados en muchos deseos necios y dañinos. La ambición, la codicia, el engaño, la mentira, con tal de llegar a ser rico. Y advierte el Señor allí algo muy importante. Dice, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Es lo tercero que podemos observar en este pasaje. Ojo, no dice el dinero, sino el amor al dinero. Y es una realidad. Y parece que en esa iglesia mucha gente se había desviado, se había apartado de la fe verdadera por el amor al dinero y que había caído en muchas trampas y en muchas heridas muy dolorosas. Muy bien, esto es muy importante. Quiero que vaya a la palabra de Dios o anote este versículo que vamos a ver a continuación. Segunda de Reyes, capítulo 4, el versículo 1, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 4, el versículo 1, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y he venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Para ponernos en el contexto de este pasaje, dice que un hombre bueno, dice un hombre temeroso de Dios, es decir, un hombre piadoso, un hombre que amaba al Señor, un hombre que se apartaba del mal porque era temeroso de Dios, se murió. ¿Y qué dejó? Dejó una viuda con 2 hijos y una deuda muy grande. Y en la antigüedad, entonces, las deudas no es común decir lo que algunas personas dicen hoy en día. Algunos dicen, se murió el paciente, se murió también la deuda. En la antigüedad no era así. Dice allí que habían venido el acreedor, es decir, el que había prestado el bien, el dinero, el servicio o el artículo, a cobrar su deuda. Y dice que la señora sabía que si no podía pagar, entonces se llevaban a sus hijos para que fueran esclavos del dueño de la deuda. Y hasta que no pagara lo último, el último centavo, entonces no quedaban en libertad. Y habla de allí, entonces aparece el término que voy a aplicar en esta noche, esclavitud financiera y física. El prestamista era el dueño de todo. Y había empeñado y había dado y había creído la palabra. En la antigüedad no buscaban fiadores, no se firmaban pagarés, en la antigüedad no buscaban familia para que pudieran fiarle, no, simplemente se daba la palabra, así como lo hacían nuestros abuelos. Los abuelos empeñaban nuestras palabras y cumplían y pagaban, y si era necesario vender, pero eran muy responsables, los abuelos nuestros respondían. Bueno, en la antigüedad ocurría lo siguiente, no podías pagar, entonces se llevaron a los 2 hijos de la señora, se los iban a llevar para cancelar una deuda que un hombre bueno, que un hombre piadoso había dejado, ¿verdad? Ahora, hoy en día podemos hablar de esclavitud, pero mental, producida a lo mejor por no cuidar
el dinero, por no administrar lo que el Señor nos ha concedido administrar. Dice que la esclavitud física ha reemplazado ahora por la esclavitud mental. ¿Cuál es la esclavitud mental? Bueno, en Proverbios capítulo 22, el versículo 7, dice que el deudor es esclavo del acreedor. Es decir, cuando uno debe, inmediatamente queda enlazado, queda allí como cuando no puede pagar, sobre todo, queda esclavo del acreedor. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien asume una obligación financiera o un préstamo financiero? Muchas veces esa persona, sobre todo los cristianos, cuando somos muy responsables, y yo así lo creo, los cristianos hemos aprendido a responder. Mas, sin embargo, aparece la preocupación mental, aparece la esclavitud mental. La esclavitud mental es que mentalmente las personas quedan ligadas al acreedor, porque aparece la preocupación, entonces se aproxima el día de la hora, ¿será que le puedo pagar? Y entonces mucha gente se estresa, mucha gente se angustia y aparecen muchas enfermedades. Se calcula que el 80% de las preocupaciones se convierten en enfermedades psicosomáticas. Es decir, aparece el dolor en el pecho, aparece el dolor en la parte de atrás del cuello, aparece las diarreas, aparecen el malestar en el sistema nervioso y muchas enfermedades son producidas cuando la gente adquiere obligaciones, cuando la gente se está dando cuenta de que no va a poder responder porque aparece entonces la deuda. Y esto está pasando cada año, y créanme, cada año se destruyen miles de familias por causa de la esclavitud financiera. Los matrimonios se van fraguando, los matrimonios se van diluyendo y aparecen entonces los pleitos, las discusiones, los culpables. Y al final, el matrimonio se fracciona. Y muchos hogares y familias se separan por el problema de la esclavitud financiera. Sobre todo se cargan con deudas que no pueden pagar. Muchos se ven envueltos en el sistema del mundo. La gente compra por los impulsos. La gente compra por emociones. Muchos compran porque se vuelven muy compulsivos y entonces no son capaces de tener lo que Jorge hace 8 días explicó, algo que se llama el dominio propio. Cuando debemos plata, déjeme decirle, no somos libres, sino que somos esclavos. Les repito esto, que he aprendido durante todos estos años. Cuando debemos plata, no somos libres, sino esclavos, y somos esclavos. Dice Proverbios 22:7, quiero repetirle, el deudor es esclavo del acreedor. Nos volvemos esclavos del banco, del particular o de la persona que gentilmente nos ha prestado o nos ha facilitado lo que tenía. Hay gente que va al centro. Voy a dar una vuelta al centro cuando se podía ir antes. Y siempre regresaban con un paquete. No, que vi este espejo que necesitamos y siempre salen trayendo algo. Porque siguen sus impulsos, sus emociones. Y ahí poco a poco se van volviendo entonces esclavos del acreedor. Es muy importante eso. Entonces ya no hoy sufrimos de esclavitud física, sino de esclavitud mental producida por la esclavitud financiera. Ahora, si hay algo que tenemos que cuidar nosotros, es esto, el peligro de los préstamos. Y te hago una pregunta en esta noche, tú que estás allí oyéndome y observando la pantalla. ¿Por qué los cristianos se ven atrapados y se dejan arrastrar por el sistema del mundo? Es decir, en algunos aspectos, sobre todo en el aspecto financiero, a veces nos parecemos a los no cristianos, a la gente que no ha conocido al Señor. Tenemos
los mismos malos hábitos y las mismas malas costumbres en el aspecto financiero. Y ahí está la respuesta. Porque han violado uno o más principios que Dios ha establecido para el manejo del dinero. La Biblia es clara. La palabra de Dios está llena de parábolas financieras, está llena de principios financieros. El Señor nos habla claramente en el manejo del dinero, de cómo tenemos que usar el dinero, pero muchas veces lo olvidamos y nos emocionamos. Y ahí entonces aprendemos y violamos el principio. Los cristianos, los hijos de Dios, pueden convertirse en esclavos del dinero de dos maneras distintas. Y aquí hay algo muy importante. Por el abuso del crédito o por el exceso de deudas. Déjeme decirles, yo he usado el crédito. Con un crédito hace 15 años, compré esta casa donde el Señor nos está permitiendo vivir y ahora en diciembre termino de pagarla. Cuando inicié y tenía antes la costumbre de decir, no, yo no me voy a meter en deuda, yo no me voy a meter en crédito. Y durante muchos años pagué arriendo. Hasta que un día entendí que uno sí podía usar el crédito. Lo que no puede usar es de esta manera, abusar del crédito que te dan. Una cosa por otra. El carro que tengo lo he sacado a crédito. La iglesia que hemos construido y que la hemos pagado con créditos y todavía tengo un crédito. Lo que no hemos hecho es abusar del crédito. Ahora hemos tenido momentos muy críticos, muy duros, pero siempre con la mentalidad de quedar bien, de honrar el nombre de Dios. Y entonces nos ha tocado, digamos, como somos responsables, vender después de la reunión los domingos, vender mutes, vender asados, vender mojarra frita, vender pescado frito, pero pagamos y pagamos. Y hemos respondido al Señor. El crédito no es malo. Lo malo es el abuso del crédito. Y lo otro que me lleva a convertirme en esclavo financiero es el exceso de deudas. Cuando yo tengo muchas deudas y no tengo dinero para pagar, ahí es donde empieza el peligro para convertirme en un esclavo financiero. Esclavos del crédito. Las tarjetas de crédito. A uno le entregan una tarjeta de crédito con visitar un supermercado, solo del número de su cédula, y mucha gente carga tarjetas de crédito. Se calcula la deuda. Déjeme darle esta cifra. La deuda morosa de los colombianos hasta el año 2019, la deuda morosa en tarjetas de crédito alcanzaba la suma de 15 billones de pesos. Uno dice, wow, el colombiano promedio está súper endeudado. Pero y se vuelve esclavo del crédito. ¿Por qué? Porque usted ve propagandas como todo esto lo puede comprar con la Mastercard, todo esto solo pasa en la tarjeta. Y hemos caído en la trampa del consumismo. Y entonces, claro, nos mueven las emociones y usted, chiplín, pase tarjeta, chiplín, pase tarjeta. Y las deudas comienzan a crecer. Y muchas veces esas deudas y esas obligaciones que usted adquirió están por encima de sus posibilidades para pagar. Una persona que se gane un salario mínimo o 2 salarios mínimos con 5 tarjetas, no le va a alcanzar la plata. Se calcula, según los estudiosos, que uno debe usar el 20 y máximo el 25% de sus ingresos, máximo. Yo siempre digo que el 20% para pagar sus tarjetas de crédito. Miren, los bancos te dan tarjetas de crédito de 10, 15, 20 millones, de todos los colores, la negra, la dorada, la Master, la Visa, la Golden, la American Express.
Y los intereses más altos que pagamos, los pagamos en tarjeta de crédito. Ahora por la pandemia, el Banco de la República ha bajado los intereses, pero antes se pagaba casi el 29.35% de interés anual en tarjetas de crédito. Y eso significaba un 2.25, un 2.30 mensual. Imagínense una deuda alta, con un salario mínimo o con 2 mínimos, se le va el dinero en pagar deudas. Entonces, es muy importante entender esto de la esclavitud financiera y cómo se vuelve uno esclavo financiero. Las cuentas morosas normalmente se rigen por cláusulas que permiten al banco penalizar con más intereses. Ustedes se atrasen una, sí está bien, pero intereses de mora. Y los intereses de mora van creciendo y los intereses sobre los intereses, déjame decirles, los bancos nunca pierden. Los bancos tienen seguro, los bancos tienen todo. Con los bancos, ellos nunca van a perder. Pero es increíble que la gente se endeude de una manera muy alta por el abuso o el mal manejo o falta de control de las tarjetas de crédito. Segundo lugar, después de los créditos, las deudas. Las deudas. Definamos qué es una deuda. Una deuda es la incapacidad que uno tiene para no cumplir con sus obligaciones acordadas. Es decir, alguien te prestó un dinero, te prestaron un servicio, te dieron un artículo y entonces usted no alcanzó a pagar o se atrasó 1 o 2 cuotas y ahí comenzó entonces el problema de la deuda. Una persona se encuentra endeudada como resultado muchas veces de actitudes erradas anteriormente adoptadas. La ambición, la codicia, la compulsión, la falta de dominio propio, el violar los principios. Y comenzó la deuda. Hay gente que tiene el don de la fe, pero muchas veces el asumir compromisos tiene que ir acompañado de la prudencia. El saber dar ese paso, el saber que puedo adquirir esta obligación. La culpa no es del banco, la culpa no es del prestamista, la culpa no es del almacén, la culpa es de uno que no calcula, que no mide, que no echa lápiz para saber realmente si puede pagar la deuda o no. Cuando se sigue pidiendo prestado sin poder en realidad disponer de los medios suficientes para pagar, su categoría viene a ser la de engaño y la de avaricia. Hay gente que sabe que está endeudado y sigue, y sigue, y sigue. Y muchas veces esos cristianos se vuelven codiciosos, se vuelven avaros. Y es tenaz que engañan con papeles falsos, con mentiras, a la entidad bancaria, a las personas, se esconden, no dan la cara, porque las deudas se fueron creciendo y se fueron aumentando y perdió el control. Este versículo siempre me ha gustado a mí, el del Salmo 37, el versículo 21. Dice, el impío pide prestado y no paga. ¿Sabe qué quiere decir ese versículo? Que así actúa la gente del mundo. Se fictician, se mudan, cambian los teléfonos, etcétera, etcétera. La Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, no somos impíos. Pero cuando adquirimos compromisos y no pagamos, entonces estamos actuando como los impíos. Los impíos son los malos y nosotros no somos malos. Nosotros somos hijos de Dios. Y estamos llamados a ser responsables. Y lo más importante es que cuando ya las deudas se crecen y avanzan, entonces actuamos a la manera de nosotros y no hacemos la voluntad de Dios. Y no pagamos y nos enredamos y nos llevamos por delante a nuestra familia y a las demás personas que están allí y sobre todo
hacemos quedar mal al Señor. Deshonramos al Señor con esa actitud. Dios se interesa en su actitud. Miren, está bien que usted hizo todo, hizo el estudio, calculó cuánto debía, etcétera, etcétera. Pero se le presentó, lo echaron del trabajo, no estaba allí. Lo que Dios siempre mira es la actitud de nosotros. Él está allí mirando y seguro que cuando yo tengo la actitud correcta, en el deseo de pagar mis obligaciones, ahí es donde Dios me respalda. Y si tiene que hacer un milagro financiero, el Señor lo hace porque ve mi actitud, ve lo que hay en mi corazón. Pero créame, las deudas son tenaces. Va a contarle este chiste de las deudas. Ojo pues, dice un tipo, estoy tratando de olvidarte, ya déjame. Y le dicen del otro lado, ya, y el tipo dice, ya deja de llamarme, no me molestes más. Y le dicen, señor, somos del banco, tiene que pagarnos. Y el tipo le dice, ya dejen de llamar, ya no fastidien más, supéralo. Así ocurre en la vida de mucha gente. Piensan que es un juego. Y las deudas, bíblicamente, es una maldición. Y voy a usar un término como costeño, ojalá me pueda entender. Es una pava. Las personas endeudadas pierden, dejan de ser felices. Las personas endeudadas dejan de experimentar gozo, se enferman, sufren y se afectan su vida tremendamente porque no tienen la capacidad para cumplir. Y cuando uno tiene deuda, entonces está pensando a qué hora ya llega el abogado, a qué hora me van a embargar, a qué hora voy a sufrir. Financieramente, entendí en administración, ojalá puedan entender esta parte que voy a explicar. Uno tiene unos ingresos y tiene unos gastos. Cuando los gastos superan los ingresos, hay un déficit. Cuando los ingresos superan a los gastos, entonces hay un superávit. Cuando yo me gasto más de lo que gano, aparece el déficit faltante. Y claro, usted dice, yo ahora cómo suplo los 500, el millón que me hace falta. Entonces ve al gota a gota o al pagadiario, no sé cómo dirán el resto de Santander, y préstame el 500. Y ellos te lo prestan mensual. O va al banco y pides un préstamo, o va al banco y haces un avance. Y ahí es donde empiezan las deudas. Cuando uno tiene déficit, cuando se gasta más de lo que le entra. Ahí comienzan los problemas de deudas. Ahora, somos esclavos de las deudas. Miren, son muchísimos los cristianos que se ven hundidos en la actualidad por la cantidad enorme de deudas que tienen. El uso inapropiado de la finanza ha sido quizás la causa de su vida espiritual se haya desmoronado. Uno ve cristianos muy espirituales, muy lindos, hasta que caen en deudas. Se enfrían, pierden la paz, no escucharon consejo y muchas veces la vida espiritual se desmorona. Van perdiendo la comunión con el Señor y podemos decir que la causa de todo eso fueron las deudas que se le vinieron presentando. El uso inapropiado de las finanzas ha sido quizás la causa de que su vida espiritual se haya desmoronado. Y encuentra uno cristianos culebreros. Mire, va uno caminando con ese cristiano y le dice, pastor, no nos metamos por esta calle porque ahí tengo una culebra. Y más adelante, crucemos a la izquierda porque aquí tengo otra culebra. Entonces se vuelven cristianos culebreros. Se vuelven esclavos de las deudas. Y además no están dispuestos a sacrificarse. Nunca paran sus impulsos.
sino que se empeñan muchas veces en satisfacer, en comprar cosas que no necesitan. Un día, Will Smith dijo lo siguiente, famoso actor, dijo algo que me gustó. Digo, muchas personas gastan dinero que no han ganado para comprar cosas que no quieren, para impresionar a personas que no les agradan, dijo Will Smith. Les repito, muchas personas gastan dinero que no han ganado para comprar cosas que no quieren, para impresionar a personas que no les agradan. Hay gente empeñada en satisfacer, en aparentar, en vivir con un estatus muchas veces fingido. Otros supliendo sus caprichos y sus deseos, cosas que a veces no se necesitan por no tener el dominio propio, el control, por no buscar dirección. Entonces siempre viven en lo que hemos denominado la esclavitud financiera. Proverbios 21:17. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. El desorden moral, el desorden financiero. La Biblia muchas veces nos dice, ¿por qué te gastas el dinero en algo que no es pan? En los vicios, en los juegos, en la compra muchas veces de juegos de azar, sin control. Y ahí entonces aparece la esclavitud financiera. La esclavitud financiera puede suceder también por causa de la abundancia de dinero, y esto es muy importante, porque hay gente que sufre porque adquirió, porque consiguió dinero, porque la empresa le está produciendo, y muchos utilizan mal y lo amontonan muchas veces para satisfacer sus deseos o sus caprichos. O de pronto ahorran para decir, por el día ese que va a llegar de la escasez, mejor estar aguardado. Y entonces incurren en un error y se dedican a trabajar como mulos incansables y acumulan riquezas para los placeres materiales. Trabajan 12 horas, 14 horas, duermen poco, comen pan de dolores, como dice en el Salmo 127. Son obsesionados con el trabajo, con tal de tener, pero descuidan y destruyen su salud, destruyen su familia, destruyen las amistades y dejan de andar con el Señor. Por eso el Señor dice que es difícil que un rico entre al reino de Dios, pero no es que no pueda entrar, sí puede entrar. Porque es que mucha gente vive empeñada y enfocada simplemente ¿qué? En las finanzas. El santo varón Job dijo esto de una manera muy especial. En la nueva traducción dijo, nunca he confiado en las riquezas, ni le he dicho al oro, en ti he depositado toda mi confianza. Nunca presumí de mis riquezas, ni de todo lo que poseía. Observé el bello esplendor del sol y a la luna moviéndose radiante, pero no a tal grado que mi mente me hiciera adorarlos. Eso sí sería un crimen digno de castigo, porque le hubiera fallado al Dios del cielo. Fíjense que Job no estaba interesado en lo material y el Señor le regaló fortuna. Job tenía bien claro que su llamado era honrar a Dios, era bendecir al Señor, y su temor era fallarle al Señor. Y no había alguien tan rico como Job. Pero él dice, yo no he depositado mi confianza, ni nunca presumí de mis riquezas, ni de todo lo que tenía, porque temía fallarle al Señor. Muy bien, este capítulo o esta parte es muy importante. ¿Cuáles son los síntomas de la esclavitud financiera? ¿Cuáles son los síntomas de la esclavitud financiera? El primero, facturas pasadas de fecha de pago. Cuando usted, el recibo de la luz o el servicio de la energía, ya pasó un recibo atrasado, 2 recibos atrasados, ya se convirtió en una deuda.
Entonces, esas son, digamos, los síntomas, las señales de que una persona está sufriendo de la esclavitud financiera cuando aparecen facturas pasadas ya de fecha de pago, 2 meses, 3 meses, 2 cuotas del gas, 2 cuotas del crédito hipotecario. Es señal de que algo está fallando allí, y ese fallando es que ya empezó entonces la esclavitud financiera y vive en función ya de pagar, ya no va a dormir, ya se le va a caer el pelo, ya el estrés va a aparecer. En segundo lugar, ahí hay un versículo bien bonito, dice Proverbios 27:12. El hombre sensato se anticipa a los problemas y se prepara para enfrentarlos. El simple no provee y sufre las consecuencias. Antes de la pandemia, siempre, cuando nosotros queríamos crédito, y lo digo con mucho temor, y la gente de Cúcuta es testigo, que siempre nos daba temor, el temor a fracasar, el temor a fallar, el temor a atrasarnos. Cuando compramos la sede, hicimos un crédito de 110 millones más 115 que teníamos ahorrado, eran 220 millones, nos costó un lote de casi 900 metros. Y era empezar de cero, y vino la época donde cerraron la frontera y adquirimos como unos 6 créditos. Y estábamos pagando, y ahí nos metimos. Yo me preguntaba, Señor, ¿será que me faltó sabiduría? Señor, ¿será que fui necio? ¿No fui sensato? Y oraba al Señor, porque a mí me enseñaron a ser responsable de mis obligaciones. Y hicimos cosas como esa, el vender pescado, el vender almuerzo, el de hacer rifas, bonos de Israel, pero siempre pagamos, siempre pagamos. Ya tenemos 9 años allí en la sede que estamos levantando para la gloria del Señor, construyendo, y no hemos quedado mal, nunca. Nunca hemos quedado mal. Siempre hemos actuado así, con sensatez, con sabiduría, ¿verdad? Nunca nos hemos atrasado. Hubo momentos muy críticos. Algún día le contaré algunas cosas personales que hicimos, pero no nos quedamos atrasados en el crédito. Pero cosas buenas no son cosas malas. En segundo lugar, el segundo síntoma, cuando ya hay preocupaciones constantes por causa de las inversiones, ya sea por ahorros, ya sea por dinero o en efectivo o por propiedades. En Mateo 6, del 24 al 25, dice que nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y ahí riquezas habla de un Dios, el Dios Mamón. No puede servir a Dios y a Mamón. Y hay cristianos a veces que tienen un pie en el cielo y otro como medio en el infierno, porque viven en función de eso, van a orar y es, Señor, bendice el terreno, mi empresa, Señor, dame, Señor, bendíceme para pagar la cita de negocios, que me vaya súper bien en esta, Señor, que en esta junta, Señor, yo pueda. Preocupaciones constantes. Entonces vienen en función de cuidar, de no dormir por lo que la inversión que hizo en dinero o por las propiedades que compró. Y a veces se compra de más y se preocupa uno en exceso. Y ese es un síntoma cuando ya vives en función del dinero, de conseguir, de que no te vayan a robar, de que no te y dedicas la oración básicamente a pedirle a Dios por tus finanzas. Es señal, es síntoma de que estás cayendo en esclavitud financiera. En tercer lugar, o el tercer síntoma, la actitud de enriquecerse rápidamente. Cuando se esfuerza por hacerse rico rápidamente. Quizá mucha gente, por querer hacer riqueza, se endeuda e incluso tenga que engañar a otras personas. La Biblia dice, los bienes que al principio se adquirieron deprisa no serán al final bendecidos. Y a veces hasta le decimos, Dios me dio esto, qué bendición. Y muchas veces fue con engaño, una riqueza injusta.
abusando muchas veces de la gente, adquiriendo deudas que eran hasta innecesarias. No tenías que meterte, pero el deseo y esa costumbre que hemos adquirido de ser mejores que nuestros papás, de ser mejor 2 estratos más que ellos, yo no, o si fui muy pobre, entonces yo no quiero ser como mis papás, yo quiero ser rico, yo no quiero padecer ninguna necesidad, y entonces es allí donde a veces se meten en obligaciones, en deudas que son innecesarias. El dinero que puede haber requerido años de esfuerzo para obtenerlo puede llegar a perderse en cuestión de días, siguiendo estrategias para enriquecerse rápidamente. Pirámides, lotería, me pintan pajaritos en el aire, en un negocio me lo pintan súper bien, mete a 50 y se va a ganar 300 y caemos. Y ahí, en cuestión de días, con esfuerzo en años, conseguí. Simplemente por el deseo exagerado de querer enriquecerme de una manera rápida. ¿Cuál es la clave para uno llegar y adquirir riquezas? Primero, que sea la voluntad de Dios. Si Dios me va a dar, me bendice, pero también hay que trabajar duro y hay que ahorrar primero. Nadie sabe el esfuerzo ni nadie sabe con anterioridad por qué esta persona hoy tiene dinero. Seguro que trabajan duro, de sol a sol, que ahorraron, que supieron invertir y lograron llegar lejos con la bendición del Señor. La gente le gusta fácil y rápido. Y a veces hasta sin trabajar. La gente quiere tener o quiere tener sin trabajar, y para tener hay que trabajar duro. Cuarto síntoma: sin una ocupación lucrativa. No siente el menor deseo de conseguir una ocupación lucrativa. La gente se conforma, trabaja poco, la pereza. Y si aplicamos la Biblia a este versículo, es fuerte. Si alguno no quiere trabajar, dice el Señor, que no coma. Pablo se lo planteó a la iglesia de Tesalonicense un día. Y el Señor es muy claro en esto. Hay gente que quiere lucrarse, pero sin trabajar, o siendo mediocre, o trabajando muy poquito. Y ahí no lo va a conseguir. Pero quieren, pero no hacen nada. Entonces, esa es otra manera de vivir en esclavitud financiera. Sus ingresos son poquitos y los gastos muchas veces son altos y no alcanza. En quinto lugar, el engaño. Cuando se es deshonesto en los asuntos financieros, y hay una pregunta, entonces, esta noche: ¿ha tratado usted honestamente a todo el mundo? Dice Proverbios 21:6: amontonar tesoros con la lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. El hacer trampa, el engañar a las personas. Otro síntoma, el número 6: la avaricia. Se refleja cuando se desea lo mejor que otro tiene. Y cuando uno desea más de lo que otro tiene, generalmente uno ve personas que contratan obreros y les pagan muy poco. Esa es una persona en avaricia, la que le da miedo perder. Cuando el avaro es el que desea poseer más y más y más. Y el Señor dice en Lucas 12:15: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Número 7: la codicia. Otra señal de esclavitud financiera. Cuando se mira y se desea lo que otras personas tienen. Cuando uno de una manera desmedida desea lo que otras personas tienen. Se deben fijar las metas y las normas de conducta basándonos en las convicciones de Dios, no en lo que las otras personas posean. Número 8:
Las necesidades familiares sin suplir por causa de los malos hábitos de compra en el pasado. No puedo suplir las necesidades actuales ¿qué? De mi familia. No hay vacaciones, sueños frustrados, la universidad muchas veces de los hijos, no puedo adquirir la casa, ya han pasado muchos años, por causa muchas veces de los hábitos del pasado, por las malas compañías, por la inmoralidad, por gastarme en lo que no era pan, y dejé y sacrifiqué a mi familia y entonces no pude dar. Dice en 1 Timoteo 5:8, y esto es una, sobre todo para los varones, pero si alguno no provee para los suyos, o sea, para su familia y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. El número 9, noveno síntoma, las necesidades cristianas que están sin cubrir. Cuando se tienen los recursos y no se suplen las necesidades de aquellas personas que no pueden hacerlo por sí mismos. La Biblia dice que siempre va a haber entre nosotros necesitados. En Santiago capítulo 2, el versículo 15 al 16 dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, dice, ¿de qué sirve? Cuando uno es egoísta, cuando uno no piensa en el pobre y el menesteroso que está a tu lado. El número 10, o el 10º síntoma, demasiado absorbidos por el trabajo. Una vida dedicada de lleno a los negocios. Una vida de esclavitud. Cuando trabajamos duro y muchas veces vemos y no tenemos nada. Porque creemos que soy yo, que es mi trabajo. Es la bendición de Dios la que nos falta muchas veces. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Pienso que por trabajar mucho más, entonces va a tener, y no. La bendición de Dios la que enriquece, dice Proverbios número 10, el versículo 22. Al número 11, los enredos financieros, otro síntoma de esclavitud financiera. Personas que se han excedido y estirado tanto su dinero que llega un momento en que tienen que empezar a poner parches para tapar los agujeros ocasionados por sus excesos. En malabaristas financieros. Abre un hueco acá, abre otro allá, tapa este y abre otro, pero el que va abriendo es mucho más grande. Y cuando quiere ver, le debe ya una vela a cada santo y hasta que endeudado. Dice Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Es el consejo en este síntoma. Avancemos en el número 12. La injusticia financiera. Es cuando se trata injustamente a otra persona aprovechándose de su necesidad, y se le presiona para que acepte una oferta miserable. Cuando trato de aumentar mis riquezas, dice que un día se encontraron el pobre y el usurero. El usurero vio una oportunidad y el pobre también vio una oportunidad, pero el usurero se aprovechó del pobre, que tenía una necesidad. Entonces, cuando yo me aprovecho de una manera injusta de las personas o las pongo a trabajar y no les pago, dice que el sueldo del obrero llega a la presencia de Dios. Por eso dice Proverbios 28:8, el que aumenta su riqueza por interés y usura, la recoge para el que se apiada de los pobres. Uno tiene que decir, listo, yo presto plata, pero ¿cuál es el techo de usura? En Colombia el techo de usura no pasa del 2%. No, de ahí uno no puede pasar a la hora de prestar, si usted presta. Lo demás ya se convierte en usura y se aprovecha de la necesidad de las personas y algunos pierden sus bienes porque alguien le cobró unos intereses muy altos. Número 12. Número 13. La falta de entrega a la obra de Dios, cuando no se honra a Dios con los bienes. No existe respaldo financiero en la obra de Dios. Cuando cierra la mano para
la casa de Dios, para la obra del Señor, con tus ingresos, cuando no ofrendas, cuando no diezmas, cuando no honras al Señor como debe serlo, cuando no eres generoso con Dios. Dios solamente podrá tomar el control cuando se le honra con nuestros diezmos, con nuestros ingresos. No se nos puede olvidar que somos mayordomos y que el Señor es el propietario, somos administradores de Dios. Y cuando nosotros diezmamos, lo que estamos haciendo es dar testimonio de que efectivamente el Señor es el dueño. Y por eso yo lo honro. Un cristiano que no da el diezmo a Dios no le reconoce como dueño y Señor de todo. No confía en la provisión divina. Y Mateo 22:21 dice, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en este punto, qué bueno que usted puede aprender a honrar al Señor. A veces lo que dejamos de darle a Dios se nos va en otras cosas. ¿No se ha puesto a pensar cuando Dios dice, yo reprenderé al devorador por vosotros? Y es increíble que a veces lo que no le damos al Señor se nos va de otro lado. Cuando el principio, ¿cuál es? Honra al Señor, dale a Dios lo que es del Señor. Número 14, la superioridad financiera. El egoísmo. Personas que por ser muy bendecidas por la abundancia se creen superiores a los demás y las humillan en vez de ser generosos con ellas. Primera de Timoteo, capítulo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. No somos superiores a nadie y lo que el Señor quiere es que seamos generosos, que tengamos un corazón dadivoso. Otro síntoma de esclavitud financiera, la número 15, el resentimiento financiero, es decir, la falta de contentamiento. El resentimiento viene por causa de no estar satisfecho con la provisión de Dios. El Señor nos dice en 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Y termino con esto en esta noche. Lo que Dios dice acerca de las deudas. En Proverbios 22, versículo 7 dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. En Romanos 13:8 el Señor nos dice de una manera muy clara, no deban a nadie nada, excepto el deber de amarse unos a otros. El Señor dice, si tienes compromisos y tienes deudas, págalas. En esta época de pandemia, no tiene que hacer los ajustes necesarios para pagar. Mire digamos, todo lo que tiene, su patrimonio, calcule. Si es necesario vender algo, lo vendo, pero el Señor dice, no le debas a nadie, ¿qué? Nada. El continuar con un nivel de gastos que supere sus ingresos dará como resultado la esclavitud financiera. No se gaste más de lo que gana. El tener que pedir prestado es la manera más corriente de convertirse en esclavo de los prestamistas. Y termino con esta frase para que la discutan esta noche con su esposo o con su esposa. Una frase que dijo Benjamin Franklin acerca de la deuda. Dijo, es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas. Ya yo la discutí con Mari esta noche. Ella dijo, es que uno con el estómago vacío no duerme. Yo le dije, pero es que uno con deudas tampoco puede dormir. Pero se la repito, es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas. Y eso lo dijo Benjamin Franklin. Y con esto termino en esta noche y le doy gloria a Dios porque usted estuvo allí juicioso. Así es que vamos a orar para terminar y vamos a darle la gloria al Señor. Muy bien, ahí está. ¿Les parece si oramos y le damos gracias a Dios?
Amado Padre Celestial, gracias por esta noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Te necesitamos. Nosotros queremos salir adelante contigo. Permítenos hacer los ajustes financieros ahora que estamos en esta pandemia. Ayúdanos a salir adelante. Ayúdanos a pagar lo que debemos. Señor conoce nuestro corazón, Él conoce que somos responsables y que queremos pagar. Él sabe. Así que dile al Señor, provee. Si es necesario hacer algunos ajustes en mi casa, en los gastos. Si es necesario, Señor, en esta época, diversificar para tener mucho más ingresos, como mucha gente lo ha hecho, ayúdame. Dame creatividad, dame innovación para diversificar mis ingresos. Pero yo quiero pagar, Señor. Muchas gracias por esta noche. Te pido que nos bendigas, que nos ayudes, que te quedes con nosotros y que nos permitas, Señor, gozar con tu bendición. Permítenos como hijos tuyos siempre pensar en que queremos quedar bien, en que queremos honrarte. No queremos que tu nombre sea deshonrado por causa de nosotros. Todo lo contrario, que nosotros podamos enaltecer tu nombre con nuestra calidad de vida y con la seriedad en el manejo financiero, Señor. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, qué bendición. Gracias, Pastor Remiro. Qué maravilloso, qué bendición, qué espectacular. Se puso bueno esto. Se puso muy bueno este seminario. Se puso espectacular. Vimos hace 8 días principios bíblicos financieros y acabamos de ver no pierda el control de su dinero. Ahora, ¿cómo resolver ese tema? ¿Cómo resolver el tema que vimos hoy? ¿Cómo resolver ese inconveniente que vemos hoy frente a las deudas pendientes? Dentro de 8 días a las 7:30 vamos a dar una conferencia también maravillosa. Administrar sabiamente el dinero. Administrar sabiamente el dinero. Qué importante, qué maravilloso. Así que le damos gracias a Dios por la presencia de ustedes. Nos vemos dentro de 8 días a las 7:30 de la noche. Los esperamos puntual. Ya estaremos compartiendo el link. No se pierdan de esta bendición. Será espectacular para todos. Dentro de 8 días, entonces, la conferencia, administrar sabiamente el dinero. Dios los bendiga, que tengan una semana espectacular y los esperamos en las diferentes reuniones de las iglesias por YouTube, por Facebook, donde nos estemos congregando para que ustedes asistan, apoyen a su iglesia local, veámonos a través de las redes virtuales y Dios me los bendiga. Feliz noche y nos vemos dentro de 8 días.